Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es alabarle, adorarle, todo el pueblo de Cristo junto, ¿verdad? Yo, sinceramente, yo ya con la alabanza, la adoración, yo ya me iba a mi casa. Sobre todo cuando me toca estar aquí arriba. Pero bueno, el Señor tiene una pequeña palabra para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero comenzar, como estoy comenzando, cuando subo aquí a compartir una pequeña reflexión, y es lanzando una pregunta. La pregunta de esta tarde es: ¿las palabras tienen poder? Es decir, ¿las palabras que salen de nuestra boca tienen poder? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Yo pensaba y decía que no. Que la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y ciertamente estaba medio en lo cierto, porque la palabra de Dios tiene mucho poder. Pero estaba equivocado, porque nuestra palabra también tiene poder. En Proverbios 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Es decir, nuestras palabras pueden edificar a una persona o puede destruirla. Puede levantarla o puede hundirla. Pueden alegrarla o puede entristecerla. Pero la palabra más fuerte que nos puede hacer más daño o nos puede hacer más fuerte son las palabras de nuestro interior, los pensamientos que van a nuestro corazón. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los pensamientos son muy importantes porque según cómo pensamos, así actuamos. Los pensamientos influenciarán a nuestro carácter y en sí a lo que nosotros hablamos. Por ejemplo, si pensamos o escuchamos palabras de temor, nuestro corazón se debilita. Si escuchamos palabras de fe, se levanta. Por eso nosotros mismos también podemos hundirnos o podemos encerrarnos en el dolor o abrirnos un camino de esperanza. Si pensamos constantemente en que no sirves para nada, seguramente te lo vas a creer. Y no vas a intentar hacer absolutamente nada, porque como no vales para nada. En cambio, si tú piensas, yo valgo, tú piensas, yo puedo, yo lo voy a hacer, seguramente lo consiga, o a lo mejor no, pero por lo menos lo vas a intentar. Es como una gota que cae sobre una piedra, que hace pan, pan, pan. Al final, esa piedra es moldeada por esa gota. Y al igual que nuestras palabras, que nos repetimos constantemente, esa palabra moldea la forma en la que vemos todo lo que nos rodea. ¿Hasta aquí bien? Romanos 4:17 dice: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas. Todos conocen a Abraham, ¿verdad? Abraham, cuando recibió esa palabra, tenía unos 90 años y Sara tenía unos 100. Y cuando Dios le dio la promesa que sería padre de muchas naciones, Abraham y Sara no podían tener hijos porque Sara estaba estéril. Y con 100 años, ¿cómo va a tener un hijo, verdad? Todos lo conocemos. Aún así, Abraham creyó en Dios. Abraham creyó en su palabra. Y al final tuvo un hijo que lo llamó Isaac. Abraham y Sara, el hecho de procrear estaba muerto. Es decir, no
podían tener hijos. Pero Dios le dio una palabra a Abraham y Dios creyó en la palabra de Abraham y creyó al Dios que da vida a lo que estaba muerto. Y tuvieron el hijo. Y en esta tarde quiero hablarte de ese Dios, del Dios que da vida a lo que está muerto. Y cuando te hablo de muerto, no te estoy hablando solamente a lo físico, no, te estoy hablando a tu identidad. Estoy hablando a las relaciones, estoy hablando al trabajo, estoy hablando a los agobios, a la ansiedad, a las tristezas, a las frustraciones. En cierto modo, Pablo nos recuerda el Dios que da vida de la forma creadora de Dios, que no se dedica a describir lo que es la realidad, sino transforma la realidad. Donde hay muerte, Él produce vida. Donde hay vacío, Él lo llena. Donde hay tristeza, Él da felicidad. Donde hay ansiedad, agobio, Él te da paz, tranquilidad. Por eso tenemos que reflexionar qué palabras, qué pensamiento tenemos de nosotros mismos. Porque según lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, marcará la dirección de nosotros. En Santiago 3:4 dice, también un pequeño timón hace un enorme barco que gire a donde desee el capitán. Por fuerte que sean los vientos, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. No importa tan agitado que esté el mar, que ese pequeño timón es quien decide hacia dónde va el barco. Y así son nuestras palabras. Podemos usarlas para describir la tempestad o podemos usarlas para guiarnos hacia un puerto de esperanza. Por ejemplo, si te despiden del trabajo, puedes pensar, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagarle al casero? ¿Qué le voy a dar a mis hijos? ¿Cómo voy a mandar dinero a mi familia allí en mi país? O quizás te detectan una enfermedad, un tumor. Y empiezas a pensar que si puedes perder un miembro del cuerpo, quizás puedes pensar que vas a morir. O simplemente pensamiento de que no vales para nada, nadie te valora. Ese timón te va a llevar a la tristeza, a la ansiedad, a la depresión. Y seguramente podrías tener pensamiento de suicidio. Y por desgracia, hay muchas personas que se suicidan. En cambio, si empiezas a proclamar la palabra de Dios como el Señor mi pastor y nada me faltará, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces ese rumbo va a cambiar. Aunque las olas estén golpeando fuertemente el barco, te despiden, bueno, vale, me han despedido. El Señor mi pastor, nada me va a faltar. Él va a cubrir mis necesidades. Ahora, ¿yo me quedo en mi casa esperando? No. Yo voy a buscar trabajo, por supuesto, pero estoy tranquilo porque sé que el Señor me va a abrir las puertas. Tengo una enfermedad, vale, me ha tocado pasar por esa enfermedad. Pa'lante, porque el Señor es quien me fortalece. Y es que cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, vemos las circunstancias que nos rodean de otra perspectiva. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del bueno tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso necesitamos engordarnos de la palabra de Dios. Necesitamos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero sobre todo, lo que necesitamos es creer en la palabra de Dios y obedecerla. Yo creo en el Dios que da vida a lo que está muerto. Y yo creo que la palabra de Dios da vida. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué da vida?
porque la palabra de Dios, ahí está Jesús. En Juan 1, 3 y 14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Queréis conocer a Jesús? Aquí está. ¿Queréis cambiar lo que está muerto en el interior a vida? Aquí está. Toda la palabra de Dios habla de Jesús, del principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios da vida a lo que está muerto por medio de Jesús. Su palabra dice que la paga del pecado es la muerte, la separación eterna entre Dios y el hombre. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Jesús. Y es que para vivir libre, para resucitar lo que está muerto de aquí, necesitamos atarnos a Jesús. Necesitamos sujetarnos en Jesús, necesitamos pegarnos a Jesús, pero no esclavizado forzosamente, no, ni porque nos beneficiamos, aunque nos beneficiemos, pero tampoco. Tiene que ser por voluntad propia, tiene que ser por amor. En Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Sin embargo, con Jesús todo es posible. Porque con Jesús, Dios, lo que está muerto, te da vida. Amén. Así que, amigo, amiga, utiliza tu boca para bendecir y no para maldecir. Porque tus palabras tienen poder. Y sobre todo, que la voz que habla en tu interior, que los pensamientos que entran en tu corazón estén llenos de la palabra de Dios, que es la que te da vida. Amén. Ponte de pie y cierra ahí tus ojos, por favor. En esta tarde quiero que hagas memoria o que pienses cómo utiliza tu boca, cómo utiliza las palabras, para bendecir o para maldecir. Quiero que pienses si a alguien has ofendido, a alguien has maldecido con tu boca, o quizás te has ofendido, te has maldecido a ti mismo. En esta tarde, antes que nada, tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque con la misma boca que bendecimos, también hemos maldecido. Y después tenemos que ir a aquel que hemos ofendido y pedirle perdón. ¿Sabes? Cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando vivimos como nos da la gana, ignorando cada una de sus leyes, estamos pecando contra Dios. Pero también cuando ofendemos al hermano, cuando ofendemos a nuestros padres, cuando discutimos y maldecimos a nuestros esposos, a nuestras esposas, también estamos pecando contra Dios. Y hemos visto que la paga del pecado es la muerte, es la separación eterna con Dios Padre. Pero Dios, en su inmenso amor,
y en su inmensa misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra para que sufriera lo que usted y yo merecíamos, para que sufriera la muerte en la cruz del Calvario. Jesús murió y resucitó para darte otra oportunidad. Y yo no sé si es la primera vez que viene a este lugar o quizás estás en desobediencia a la palabra de Dios, o quizás sin darte cuenta has estado maldiciendo a tu prójimo, a quien tienes al lado. En esta tarde, si te arrepientes de todo corazón, le pides perdón a Dios y reconoces a Jesús como tu Salvador y tu Señor, será un nuevo día. Así, en tu lugar, si quieres repetir conmigo esta oración o con tus propias palabras y pedirle perdón a Dios, dile: Señor Jesús, gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por haber ido a la cruz, por haber morido por mis pecados. Te pido perdón por cómo he vivido. Te pido perdón por desobedecer tus santas leyes. Reconozco que soy pecador y te reconozco que tú eres mi Salvador y mi Señor. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y te pido que vengas a morar en mi vida, que enseñes a mi vida a vivir conforme a tu voluntad. Oh Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que está en este lugar, Señor. Por cada persona, Señor, que se ha arrepentido, Señor, y te ha pedido perdón, Dios mío. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le traiga la certeza, lo libere, Señor, de que tú lo has perdonado, Señor. Bendícelo, Señor. Enséñalo, Señor, a caminar junto a ti, Dios mío. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mira, es tan importante interiorizar la palabra de Dios en nuestro corazón, porque ahí se forjará nuestra identidad en Cristo. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios tan presente en nuestras vidas, la creemos, ya te digo que puede venir cualquier tempestad, te pueden declarar cualquier maldición, que tu identidad en Cristo es mucho más poderosa, porque el Rey de Reyes es quien cuida tu vida, el Rey de Reyes es quien te protege, la sangre del Cordero es la que cae encima tuya, y ante eso no hay nada ni nadie que pueda con él. Así que ¿cuánto le puede dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Mira, esto no lo iba a contar, ¿vale? Pero el Señor, yo decía: Padre, esta palabra es corta. No, yo quiero darle algo más. Y el Señor me dice: no es la palabra corta, es que crean que es poderosa. Y yo me empecé a temblar y le dije: Señor, tú sabes todo, tú sabes todo. Y de verdad, cuando ha empezado Femi a hablar de lo imposible, Sara a hablar de Jesús de vida, y yo digo: Señor, lo hace todo maravilloso. Y me encanta porque el Señor con su palabra ha creado el cielo y la tierra. Aleluya. El Señor con su palabra ha creado al ser humano, le ha dado vida al ser humano. Jesús con su palabra sanaba a los enfermos. Jesús con su palabra resucitaba a los muertos. Jesús con sus palabras restauraba corazones. Esta noche, el mismo Dios que da vida a lo que estaba muerto está en este lugar. ¿Cuánto lo crees? Pues si lo crees,
ven hacia adelante. Vamos a seguir orando por ese imposible, porque creemos en un Dios que hace posible lo imposible. Creemos en el Dios que da vida a lo que está muerto. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Dios mío, derramado, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Creemos, Dios mío, en tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú eres todopoderoso. Creemos, Señor, que tú tienes vida para cada uno de nosotros y que la tienes en abundante, Dios mío. Señor, te pido, Dios mío, por cada persona que está en el lugar, Señor. Tú conoces sus corazones, Dios mío. Tú conoces, Dios mío, por lo que está pasando, Señor. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que traigas vida, Señor, que traiga sentimiento de que tú estás bajo control de todas las circunstancias. No importa por la tempestad que estén pasando, no importa lo fuerte que está golpeando en la tempestad, Señor, tú traes vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Aquellos, Señor, que tienen enfermedad, Dios mío, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas sanidad, Señor. Creemos que tu palabra trae poder. Creemos, Señor, que por tus llagas somos sanados, Dios mío. Ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad, Dios mío. Y te pido, Dios mío, por nuestros familiares, Señor. Te pido, Señor, aquellos, Dios mío, que no te conocen, que están cegados, Señor. Te pido, Dios mío, que tú traigas libertad, Dios mío, a los que están cautivos, a los que están presos bajo el yugo, Dios mío, de aquí, Dios mío, de la idolatría, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús.